Buenas tardes, estamos en un vídeo inicial muy chulo, las lecciones de Eduardo la Asunción. No hace falta presentación, pues ya sabéis quién es Eduardo, una institución en nuestro país, del culturismo, y bueno, es el que lleva todo el peso, lo lleva él. Cuéntanos un poquito, Eduardo. Bueno, pues he pensado que ya pasando más de 70 y viendo que porque es ley de vida, que sobre todo estas semanas y estos tiempos atrás han ido muchos compañeros, que algunos eran más jóvenes que yo. Entonces, irse uno con los conocimientos y la experiencia que ha adquirido durante estos 2 años, aunque motivemos a unos pocos que quieran aprovecharse de esa motivación y de esos conocimientos, daremos por bien empleado, antes de irnos, el soltar un poco de la riqueza que tenemos nosotros, que es una riqueza de años. ¿Eh? Entonces vamos a tratar de tratar de conectar con la gente para darles más motivación, para darle nociones de nutrición básica, de suplementación y de entreno, pero disfrutando del viaje, no encerrándose simplemente en que van a competir o en que van a hacer. No, es decir, hay que entrenar para uno. Y luego la competición suele ser un accidente, que es lo que he dicho yo toda la vida. Uno tiene que entrenar para ser más grande, más fuerte, con más salud, y con fuerza, proporciones, simetría y belleza atlética. Entonces, cuando uno consigue un punto para poder competir, el ego de competir, pues muy bien, pero es un accidente. Tú no haces todo el entrenamiento simplemente para hacerte selfies en el gimnasio, o para que te vean guapo en la playa, que es lo que pasaba antes. Entonces hay que tratar de entrenar para uno, no para los demás. Los demás ya te verán, si tú haces un buen trabajo, cuando llegues a la competición dirán, "Oh". Y entonces detrás de ti vendrán otros muchos para hacer lo mismo. Pero últimamente hay muchísima información y lo único que hace tanta información a veces es confundir a la gente. Mucho gurú que venden la moto y la moto no tiene ruedas. Entonces hay que tratar siendo sinceros, de ir a lo sencillo, a lo que ha funcionado siempre, desde la época de Arnold y Oliva. Y no me digáis a mí ahora que salen muchos Arnold y Oliva, porque no salen. Y eran de los 60, 70. Entonces hay que tratar de hacer las cosas bien y disfrutar siempre del viaje y de la vida. Entonces vamos a tratar primero de explicar un poco, porque algunos conocen solo mi carrera deportiva dentro del culturismo, para que sepan que vengo de una familia de 8, que yo era el mayor. Empecé con la natación y no he tenido una genética muy privilegiada, pero quizás la mejor genética que he podido agradecer es la mental, de saber que las cosas se hacen con esfuerzo, con disciplina y buscando al mejor maestro para que te oriente. Y yo desde bien joven con la natación es lo que busqué. ¿Qué pasa? Que no tenía una genética privilegiada para haber destacado en una medalla olímpica en piscina, pero era un buen nadador de club. Un nadador que le podían poner todas las pruebas que fuera y nunca ponía pega. 200 mariposas, 200 brazas, 1500, 400 estilos, las pruebas más duras. Ahí estaba Eduardo de la Asunción para cumplir el expediente en los relevos. Ahí estaba Eduardo de la Asunción. ¿Qué pasa? Que como yo era la genética estaba en la cabeza, llegó un día que me fui a competir en lo que entonces llamaban aguas abiertas, tragamillas, que hoy llaman aguas abiertas. Y me viene desde un campeonato de España que está en Mazarrón, dice llevarme al entrenador a la bajada internacional del río Ebro, que era la primera. Yo tenía 18 años. Decían que estaba loco, porque iba a hacer 15 kilómetros con tragamillas, estaban acostumbrados, que eran mayores, a hacer esas travesías. Pero yo no les hice caso. Me hice los 15 kilómetros, quedé en cuarta posición solo, era una bajada internacional muy dura, pero al año siguiente volví, quedé segundo, al otro volví, quedé segundo, y al otro fui primero y me cargué a los otros dos. Es decir, que yo era capaz de nadar 1500 a lo mejor en más de un minuto de otro internacional, bueno, y resulta que en 10 kilómetros o en 15 yo le sacaba 10 minutos.
Y todo eso era cuestión de entrenamiento. Entonces, cuando empecé con el culturismo, me fui a ver a Clemente Hernández, que todos conocemos. A veces hay que recordar a las viejas glorias, los viejos catedráticos, los viejos maestros. Entonces yo, cuando me fui a ver a Clemente Hernández, pero cuando me fui a Clemente Hernández, llevaba 2 años entrenando con las pesas. Y ahora dicen natural, natural. Yo no comprendo lo de natural porque yo entonces no conocía ninguna ayudas químicas. Y subí de 70 a 72 kilos cuando nadaba a la larga distancia, que ya me decían el profesor, porque aunque estaba seco como un nadador con abdominales y tal, ya tenía 37 de brazos y 58 muslos, para un tío de unos 70 y poco. Es decir, que se le veía un cuerpo fuerte, pero de nadador y muy delgado. Ya había subido casi a 90 kilos cuando fui a Clemente Hernández, solo comiendo y entrenando los básicos. Porque hice caso a alguien que había entrenado también en Francia y yo entrenaba 3 o 4 días a la semana en los básicos. Solo los ejercicios que me iban a dar fuerza y tamaño. Pero quizá, como tenía mucho fondo, quizá me equivoqué porque yo en aquella época subí casi a 90 kilos, pero encima haciendo 2 sesiones de karate que doblaba a la semana, que eran 2 y 2, 4 horas, 2 sesiones de campo otra vez y 2 sesiones de rodar pesas 1500, 2000 después del entrenamiento de pesas. Lo cual quiere decir que quizá fui de los primeros que hacía cardio a cabazo, pero porque estaba acostumbrado a hacerlo. Y entonces subí casi. Fui a ver a Clemente Hernández. ¿Por qué fui a ver a Clemente Hernández? Porque ya había visto el Campeonato de España del 77, que es la primera vez que vi un Campeonato de España, y vi una talla media sensacional en la que estaban Salvador Ruiz, Steve Sabane, Carlos Gastain, una talla alta, tremenda, un del Hierro, Francisco del Hierro en Junior, que estaba para senior, terrible. Y entonces yo me fui a ver a Clemente Hernández y le dijo, mira, he visto el campeonato, tamaño tengo, quiero que me prepares un año, quiero que hagamos las cosas como debe ser. Yo no conozco nada de química ni nada de puñetas. Yo como bien cada 3 horas y proteína cada 3 horas y entreno duro. Y entonces él se volcó, en realidad se convirtió en un amigo y yo aparecí en el Campeonato de España y me ganó solo la más fea, que la más fea era Salvador Luis en el año 78. Es decir, quedé segundo en la talla media cuando Salvador prácticamente Valdo que estaba de jurado, dijo, Salva, apártate a un lado que vamos a ver los demás. Mira cómo iba Salvador, porque ganó el Mister Universo y el Campeonato del Mundo. Y a mí me tocó bailar con Salvador, que ganó los dos campeonatos. El primer campeonato me presento al de España. Pero ya pesaba 80 y pico kilos y muy seco, 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 seco. De esos secos que hoy en día la gente dice que sufre, sufre. Aquí un mes. A cero hidratos. 4 hojas de lechuga, medio tomate con aceite de oliva y a base de pescado, pollo y un entrecot de caballo de carne roja a mediodía, que era el que me daba el punch para entrenar por la tarde. Y llegué a estar un mes entrenando cara al Trofeo Ciudad de León 3 veces al día. Cogí vacaciones donde trabajaban todos en el gimnasio de rehabilitación de la fe y 3 veces al día, mañana, mediodía y por la noche, a cero hidratos y con eso. Y con 80 y algo de kilos rayado hasta las pestañas, pero yo creo que era del entreno y de los pocos hidratos que metía. Hoy en día se quejan. Vale que a lo mejor no es lo adecuado y metes un poquito de hidratos o metes un poquito más de grasa o tal, vas jugando, pero en esa época éramos muy brutos y funcionaba. Por eso no explico yo que a veces se quejen de las preparaciones de ahora. Pero bueno, lo de menos es la preparación para una competición, porque eso es el ego que he tenido yo siempre con la competición. De hecho, el primer año que competí en culturismo, aún me llamaron para un campeonato de velocidad con aletas que tenía los récords regionales y me llamaron para el nacional y aún me fui allí con 10 pesando más de 10 kilos, 80 y tantos kilos a competir y a nadar los campeonatos de España de natación de velocidad con aletas. Para que veas tú a veces la paranoia que tenía yo de joven. Pero cuando uno va a entrenar, tiene que procurar, como cuando un sacerdote va a hacer misa, uno va a entrenar y tiene que aislarse de todo. Tiene que preocuparse solo de lo que va a hacer en ese momento.
Y tiene que preocuparse de que cada serie y cada repetición hay que hacerla totalmente concentrado. Hay que ir siempre al máximo. Y si tienes que recortar el entreno porque se te han acabado las energías, lo recortas. Pero lo que no puede ser es que pases por las series como el que pasa por la Gran Vía paseando mirando escaparates. ¿Eh? Entonces, bajo ese punto de vista, yo lo que quiero inculcar a la gente, al que quiera, y de hecho, la mayoría de la gente sabe que desde bien el primero que me vino bien jovencito cuando yo tenía gimnasio era, he tenido gente muy inteligente y grandes campeones, y me acordaré toda la vida de él, porque es como, a veces me emociono, es como mi hermano pequeño, que era Juan Antonio Beitia. Juan Antonio Beitia apareció con 17 años por mi gimnasio. Me había visto ya porque entrenaba tenía un pequeño gimnasio el sacerdote en aquella época, en Catarroja, arriba de la iglesia. Y vino, se puso en mis manos y vi un chavalín que solo hacía falta ponerle las cosas y enseñarle un poco para que fuera, porque él cada día quería aprender más, cada día quería imitarte más y cada día quería hacer mejor las cosas. Entonces sale un campeón. Lo que no puede ser es que la gente vaya a buscar este gurú, luego vaya a buscar el otro gurú y luego vaya a buscar el otro gurú. Es decir, hay que buscar el bueno y ir a por él. Yo tuve la suerte que Clemente Hernández es un fuera de serie y yo al principio, Clemente Hernández, el que me señaló no el camino del tamaño, porque el culturista que me metió en ello, que había estado entrenando en Francia y que estaba de socorrista en Valencia, en aquella época era un animal y tenía de culturismo básico. De hecho, con la natación me dijo, no vas a entrenar más de 3 días a la semana el primer año porque tú te has acostumbrado tu corazón a mucho trabajo, mucho entreno. Pero aquí necesitamos hacer los ejercicios básicos intensamente y darle recuperación. En realidad, tenía toda la razón del mundo. Pero luego tuve la suerte de Clemente y de que Valdo Lois también confió conmigo, que era muy buena persona y siempre te daba sus consejos en los momentos adecuados. Eso es lo que hay que buscar, la gente. Pero a veces la gente busca gurú que les venden un cargamento de química y no les venden lo que de verdad vale. Lo que de verdad vale es el entrenamiento, la nutrición y la suplementación básica. Pero básicamente es entreno, nutrición y descanso. Y con entreno, nutrición y descanso a veces me sale gente que dice, soy natural y pesan 70 kilos y miden unos 70. Digo, joder, pues voy a ser natural y tocar las pesas. Y a mí no me hacía falta nadando tocar las pesas. Hacía 10, 12, 15 kilómetros diarios y pesaba lo mismo que medía y estaba muscularmente más grande que tú. Entonces no me hace falta el, eso. Pero claro, la gente dice natural y natural solo ya se puede conseguir un físico por 10 kilos por encima de la estatura sin problemas y conseguir un 40-42 de brazos sin tocar una puta química. Además, yo no estoy en contra, sino que estoy a favor de las ayudas. Hay que ayudarse en ciertos momentos, porque incluso te pueden reportar salud. Lo que no hay que tratar de depender de eso. Entonces vamos a tratar de entrenar, comer bien, descansar bien y tampoco obsesionarse con la comida. La comida habrá que mirarla más cara a esos puntos de competición extremos que llegan a ser insanos. Y sobre todo hoy en día más, porque hay unos niveles de grasa muy bajos y unos niveles de líquido muy bajos y vienen más problemas por eso que por los anabólicos, por la química. Entonces hay que tratar de hacer la alimentación, que tú la disfrutes haciéndola. Y alimentación y no obsesionarse con la alimentación. Obsesionarse cuando vienen los últimos 3 meses, 6 meses. Lo que no hay que hacer es ponerse muy gordo y luego tener que quitarse masa muscular y grasa. No. La cuestión no es que la báscula suba. La cuestión es que suba el músculo. ¿Eh? Entonces vamos a tratar de la gente esté motivada, esté con ganas de ir al gimnasio,
de comerse las pesas, pero luego sepa que tiene que dormir, tiene que descansar. No hay ningún corredor de 1.500 para arriba y mucho menos los de 5 o 10.000 que tenga un tamaño muscular. ¿Quiénes tienen tamaño muscular? Los corredores de velocidad. Entonces, en el culturismo es un deporte también de fuerza y hay que entrenar para conseguir fuerza. Con la fuerza se consigue tamaño y luego ya irás puliendo ese tamaño en general. Pero lo que no puede ser es haciendo interminables sesiones de cardio, interminables sesiones de pesas. Querer, no, no, no. Como decía muy bien Dorian Yates, por hacer alguien más cercano, como dijo My Method, ¿eh? Hay que entrenar según comes para tratar de subir. Tampoco hay que hacer caso, por ejemplo, a gente, como llega en el caso de gente en primera línea en el Olimpia, como puede ser Coleman, como pueda ser gente que hemos visto brutal, porque Marcus Rule, porque hay que saber que cuando se está entrenando esa cantidad de veces de entreno, porque a lo mejor, aparte que entrenen en el entreno pesado, a lo mejor entrenan más entreno, pero no sabemos qué ayudas se están poniendo. Y a veces esas ayudas llegan al punto de luego tener que pagarlo y tener problemas. Porque cuando la gente de la calle está usando química, y cuando tú usas química, hay que aumentar un poco la intensidad y el entreno. No el peso, sino la intensidad y el entreno. Porque si aumentas el peso, viene lo que pasaba en muchas ocasiones ya antiguamente, una rotura de cuádriceps, una rotura de bíceps, una rotura de pecho. Pero si tú estás con los pesos que usabas cuando no usabas química, pero poniéndole más intensidad, y entonces cuando debes aumentar un poco la serie y las repeticiones porque te recuperas mejor, pero también tendrás que poner más comidas. ¿Eh? Cuando hay ayudas, que no debes renunciarse a las ayudas, yo no soy enemigo de las ayudas, hay que usarlas con cabeza, no que te jodan solo, sino que te beneficien. Y ese es el problema que suele haber con la gente. Y entonces, claro, llega un momento que cuando tienes más la edad que yo tengo, estás viendo que muchos culturistas desaparecen sin haber conectado o haber escrito un libro o haber dado suficientes clases para que la gente entienda cómo lo hacían y por qué lo hacían. Salvo cuatro, normalmente no llegan nuestros conocimientos. Incluso muchos conocimientos de ellos van guiados por las firmas comerciales para vender suplementación. ¿Eh? Cuando comprábamos las revistas ya había este problema, porque a lo mejor salía el entrenamiento de algún americano de los de primera línea, el 4-4-4 y el 3-3-3 y el 5-5-5. Entonces, eso no es... no. A mí que no me cuenten historias, que un culturista de ese nivel no entrena con el 4-4-4 y el 3-3-3. Cuatro series de 12, tres series. No, no, no. A veces ni cuenta las repeticiones, ni cuenta las series. Depende del estado que tenga en cada momento. El único que cuando yo estaba arriba, vi que hicieron un artículo que he competido con él, un chaval muy, muy serio, y la verdad, claro, del país del este, Olevan Nus. Olevan Nus puso su entrenamiento. Y la gente, cuando miraba la revista, el entrenamiento que había puesto León, esto está loco. Pero esto, ¿a qué nos cuenta? ¿Qué está loco? Digo, precisamente él te está diciendo, porque él no sabe mentir y viene de un país del este, te está diciendo lo que hacía. Viene de la halterofilia y te está diciendo su entrenamiento. Es que, ¿cómo va a hacer 2 o 3 veces a la semana pierna? 2 veces a la semana pierna. El Mohamed El Makawi, que quedó segundo en el 85, un muñeco de 1,55 escasos, si llega, que no sé si llega, quedó segundo de Tess de Lijane y en el año 80, creo que fue el 84, el 84. El 84 quedó detrás de Lijani. Quedar un mes así detrás de Lijani, como iba entonces, era tremendo. Pues Mohamed El Makawi vino a hacer un seminario aquí a Madrid
Se lo invitó Rafael Santonja. Y como la gente no le preguntaba ni iba al grano, el chaval ya estaba allí como un poco despistado. Y se pone a poner la preparación de él para el Olimpia. Me acordaré toda la vida. Y se pone, y salco lo de la silla romana, porque él venía mucho de la En escuela de Girona. vida en Gironda también. Saca lo de la silla romana para el cuádriceps y empieza a poner a su entrenamiento. Decían, bueno, usted se ha quedado con otro, va a tener 15 series de poliatras nunca. Y sus entrenamiento 3 veces al día, cara al Olimpia. Por la mañana hacía pierna, todas las mañanas. Un día prácticamente era para femoral y otro era para el cuádriceps. El segundo entrenamiento, ese día era a mediodía para la espalda. El tercero para el pecho. ¿Eh? Al día siguiente iba al otro entrenamiento de pierna, el hombro a mediodía y por la noche brazo, con algunas sesiones siempre de pantorrilla, abdominales y tal de relleno. Es decir, volvía. Solo se tomaba el sábado y domingo de recuperación, porque el sábado le gustaba ir a bailar y el domingo se lo tomaba de descanso. Entonces el lunes empezaba toda la semana. Iba terrible en ese Olimpiad, más con tamaño, terrible. La gente, "Bueno, está loco, este va a hacer esto". Y cuando dijo lo de espalda, dice que como él necesitaba amplitud por su estatura, entonces ya en la preparación prácticamente solo hacía 15 series de poliatras nuca. ¿Qué va a hacer 15 series de poliatras nuca? Va a hacer 10 de silla romana y 10 de eje extensión. Día sí, día no. Yo cogí la copia. Salí al Olimpia Nacional. Primero, puntuación perfecta. Al Internacional Mediterráneo, puntuación perfecta. Y si ese año 85 hubieran llevado a los Juegos Mundiales, yo creo que podía haber ganado el semipesado, ¿eh? Con 90 kilos pelados, pero arañado por todos los lados y en un punto terrible, copiando lo de Maccabi. Pero los vagos no copian eso. Y encima, él dijo hasta cómo comía. Y te costaba, porque el último entrenamiento lo hacía después de la última comida de la noche. El último entrenamiento lo hacía sobre las 8 de la tarde. Dejaba en el gimnasio a alguien, llevaba a mi esposa que llevaba al gimnasio y los críos a casa, cenaba y me iba al gimnasio. Cuando estaba a punto de cerrar, yo bajaba la persiana, se quedaba algún machaca conmigo que no había acabado, por si necesitaba ayuda, y hacía el tercer entrenamiento. Y después del tercer entrenamiento llegaba a casa y me tomaba lo que había entonces. No sé si era Brogan oral, me tomaba unos aminoácidos, 2 o 3 claritas por tomar algo, aminoácidos y a dormir. Que me levantaba a lo mejor 3 o 4 veces por la noche, abría la nevera y la cerraba. Y a la mañana siguiente estaba tomando 30 gramos de avena con un poco de huevos y proteína en polvo y a empezar el día. Ahora, Y la proteína, mediodía y la comité proteína, y manquitos. la proteína en polvo de aquella época. Que la gente se piensa como la de hoy en día. La de aquella época no se disolvía, no tenía sabor, o sea, mm, se tomaba por obligación. O sea, que nadie se piensa que hoy en día que son como las proteínas de hoy en día, que están todas buenas y cualquiera te la puedes tomar en cualquier momento. No, no. Las proteínas aquellas las tomabas por devoción, porque sabías que te iban a contribuir a la nutrición, pero por sabor y disolución, nada. O sea, Bueno, mucho habéis pasado, mucho. si la primera competición es Clemente Hernández me traía una proteína que la hacían especial y había que ponerse como los aminoácidos. Un puré cucharada en la boca, coger la jarra de agua, para adentro. Vale, a tomar por saco. Esa era la proteína. Por Pero, eso, y en aquella época los aminoácidos era pues comprar ampollas de Abrogano, creo que era Abrogano oral el que había en la farmacia, porque en realidad en la farmacia había cosas entonces pues, relativamente potables. Y cogía los aminoácidos, un par de claritas y a dormir. Y a la mañana siguiente ya estabas con 30 gramos de avena, unos huevos y al primer entrenamiento. Ahora, el mediodía que no me quitaran en aquella época, por tanto que se meten ahora, me entrecó de medio kilo de carne de caballo. Con aunque fuera 2 hojas de lechuga, solo, pero el filete y por la tarde el entrenamiento era la leche, gracias a la carne roja, sin problemas. Entonces, hay que tratar cuando uno es joven, hacer las cosas eh, entusiasmado,
con ganas, con ser el mejor, o por lo menos acercarse a lo mejor de uno mismo. Lo que pasa es que empiezas ahí a competir, como ha pasado con el monstruo de José María Fortes, que ha estado compitiendo. Digo, bueno, podía haber ido compitiendo el tío, y va terrible siempre, vale. Pero claro, yo competí hasta cerca, por encima de los 50 y conseguí una de las mejores formas con más de 50 cuando la flipó y todo eso, porque iba con casi con La 100 Free kilos. estuvo muy bien. Es que todos nos acordamos de ese campeonato Y y tu coreografía de los pastes del universo. Eso no se va a olvidar nunca. luego creo que en el Mundial Master, al mes escaso, pesaba 2 o 3 kilos más, pero en plan profesional, estaba lleno de venas de abajo. Esa sensación de que en el ping-pong iba apretado, duro, y en el otro iba que pues ya iba a flotar. Que yo creo que estando en España debían haber tirado para casa, pero en fin, ya sabemos cómo van las cosas, y hay quien nace con el pie izquierdo y hay que entra con el pie derecho, pero eso no lo podemos suprimir. Pero conseguí un punto de forma como... Pero luego te vas dando cuenta de que el sentido que tienes del es estar mejor cada vez. Entonces llega un punto que por ley de vida no puede estar mejor que el anterior. Entonces, mientras el cuerpo te responde y puedes seguir siendo igual o mejor que el anterior, el que tenemos de eso sigue. Y luego analizas y dices, ¿para qué? Todas estas lesiones, tal. Ya no voy a conseguir el punto, pues voy a entrenar para mí, pero no dejarlo nunca de entrenar. Jamás. Yo admiro, por ejemplo, a Rafael Vera, que tenga ese entusiasmo de un chaval, de que sabiendo que no va a poder recuperar el punto que tenía con 50 años, y sigue ahí en la brecha con un físico terrible. Y dices, bueno, pero esto es... Y sigue compitiendo. Hay que tener mucha moral. Y hay que, en realidad, tienes una envidia sana, porque yo soy incapaz de si consiguiera el punto que conseguía antes, pues volvería a prepararme. Pero como sé que no puedes ya conseguirlo, llega un punto que el organismo dice, hasta aquí hemos llegado. Pero ahí es cuando hay que seguir entrenando, hay que adaptarse, como decía Clint Eastwood en la película de Sargento, es adaptarse siempre a las circunstancias. Entonces, tanto tengas lesiones, que tengas un marcapasos, que es lo que sea, tú te puedes adaptar a las circunstancias y seguir entrenando. Y si no puedes usar 200 kilos, pues usas 100 y trabajas en tensión continua como un cabrón hasta que revientes el músculo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces la gente está muy obsesionada hoy en día con competir, competir y hacerse fotos y competir. Y eso es lo que eh, los viejos, entre comillas, estamos en contra. Yo voy a un gimnasio y me entreno casi siempre en casa, porque tengo las máquinas, porque es que hago así y me tengo que esconder en un rincón, porque no aguanto eso. Según tío esté con el móvil para aquí, digo, si vuelvo a tener un gimnasio, si volviera a tener un gimnasio que fuera mío, ponía algo para que los móviles no se pudieran usar en el gimnasio. No puede ser que la gente esté más pendiente de la imagen que del entrenamiento. ¿Eh? Y luego, cuando salen de ahí, luego resulta que para hacer una alimentación como debe ser, no la hacen. No la hacen. La alimentación como debe ser, no la hacen. El entrenador puede decirles que esto y esto y esto. Entonces, lo que hay que tratar es irse a lo sencillo. La vida es muy sencilla. Si tú la complicas, la puedes complicar un poco cara a competición, pero sin excesos. Porque el organismo no puedes jugar con él como si fuera un robot. Ahora le corto agua, ahora meto sal, ahora meto sodio, ahora meto no sé. Shh, para. El organismo no va a responder 2 veces igual. Tú tienes que ir con más tranquilidad y dejar que el organismo haga su trabajo, pero no tratar de manejarlo totalmente. Y para no tratar de no manejarlo totalmente, tienes que entrenar con tiempo, hacer las cosas sencillas y tal. La alimentación, que hay que cuidar. El mejor anabolizante que existe son las proteínas. Las proteínas hay que tomarlas Cuando uno quiere subir de tamaño, es tomar una cantidad moderada cada 3 horas. Si tú lo que quieres es buscar tamaño y fuerza, podrás comer 6 o 7 veces al día, cada 2 o 3 horas. Si tú ya tienes
estás ya en declive o manteniendo esa masa muscular porque no puedes subirla por necesidades, entonces cuando podemos a poder hacer a lo mejor 12 horas de ayuno bien por la noche y hacer 4 comidas en las que tomas la suficiente proteína para la sarcopenia frenarla. Es decir, que todo es un juego, pero un juego sin obsesionarse, sin obsesionarse. Si tú no estás a competición y te apetece un plato de garbanzos o una fabada, te tomas un plato de garbanzos o una fabada, pero no obsesionado siempre con el tape. Sí, hay que ser disciplinado, pero no obsesivo y maniático. Hoy en día es todo lo contrario, ¿eh? Hoy en día es todo lo contrario que, que se pegan unos chismil de esos que dicen que se comen hamburguesas de las grasientas, se comen 7 8 hamburguesas y se ponen en las potas. No se comen una fabada, ¿no? O se ponen las potas, pero bien. Ah, Siempre, ven que los influencers lo hacen y se piensan que con eso van a cambiar el físico. Y entonces no lo cambian el físico, porque si comes mierda vas a tener un físico de mierda. si comes mierda, normalmente el problema ya no es solo que hagas un físico de mierda. El problema es que estás castigando el estómago, las vísceras y otros problemas que te van a repercutir luego a lo largo de la semana en el entrenamiento. Es decir, como decía Macaulay, no hay que echarle nada al cuerpo que no sea productivo, lo demás no te sirve. Y digas, no, es que come. Come, porque yo lo he visto, esto hemos estado en el Iberoamericano y va a hacer una exhibición él. Y Kiko Pasa y yo, como teníamos plátanos allí para cargar, y si no apartamos los plátanos, los come todo el Macaboy. Mohamed, digo, Kiko me dice, guarda los plátanos que se los va a comer este todos. Porque nos pidió alguno, vale. Hay que comer, pero lo que te puede hacer falta en cada momento del cuerpo. Entonces, es cuestión de planificarlo un poco, lo que queríamos hacer, hablar un día más de motivación, un poco de entrenamiento, un poco de nutrición, y siempre, en tu caso, que eres un buen comunicador y llevas bien esto, por eso pensé contigo, porque me has visto yo con las redes que me ha tenido que ayudar mi hijo, porque yo ya me da pereza meterme en todo esto. Entonces, aparte, pues a lo mejor invitar a alguno de los que tú tienes relación y que él me estire de la lengua un poco y Que que yo le... un día te traigo callado y te doy Ay, una Manolito, charla chula. Mr. Pato Donald, que le decía yo. Esto no lo sabes tú, Mr. Pato Donald. Porque cuando yo lo conocí, creo que era el año 81 o por ahí, me voy a Baidusó y hacían Mr. Donald. En la discoteca Donald hacían el Mr. Donald. Y, y cogimos y pasamos para allí. Digo, a ver quiénes vienen por aquí a hacer esto. Iba mi socio, que fue campeón de powerlifting, Eduardo Hernández, y yo, que nos fuimos a las playas de Diamond. Digo, vamos por la tarde a pasar a ver el Mr. Donald, Mr. Pato Donald, que decía yo, vale, a la discoteca. Y, y salió Manolo. Ya llevaba 2 o 3 años ganándolo, porque por allí ganaba el este. Moncofas les daban 4 duros y tal, porque daban el premio de metálico y todo eso lo llevaba él. Y salía y parecía un hombre a un brazo pegado en aquella. A partir de ahí también vino un día por él lo llevaba José Luis Martín, pero apareció por mi gimnasio 2 o 3 días y estuvimos hablando y llevaba unas proteínas y tal. Ya lo conocí, mira, desde el año de hace 40 años. Es un tío muy campechano, muy bruto, pero muy cojonudo. Cojonudo, hablando en plata cojonudo. Sí, sí, sois muy parecidos. Sois muy parecidos. Se nota que habéis vivido la misma época y el mismo culturismo y la misma forma de ver la vida. Claro. O sea, se Es que, nota es mucho. que a mí me da pena de que lo bonito que es el deporte, y en este caso el culturismo, que es la base del deporte, la gente vaya a los gimnasios a sufrir y a marcarse pegotes. Y ya me metía con los alumnos que tenía y de, tú no vienes aquí a pegarte un pegote si echas más o menos peso. Si echas más o menos peso, te presentas, como hice yo, un campeonato de powerlifting y lo ganas o quedas segundo, pero vas allí con los que hacen el campeonato de powerlifting. Pero a mí en el gimnasio no me vengan a hacer exhibiciones.
No me valen las exhibiciones. ¿Quieres exhibiciones? O sea, de carga. Mira, esa barra la he puesto yo con 60, 80 kilos y como no tengo muchas ganas de entrenar la pierna hoy, me voy a hacer 100 repeticiones. Así que cuando yo acabe, te pones a hacer 100 repeticiones. A ver, solo con 60, 80 kilos, cuando acabe las 100 repeticiones, me dices. A ver si haces lo que yo haga después. Porque después te voy a empezar un entrenamiento pierna normal, extensiones, femoral, hack. Y a ver tú qué haces. Entonces hay. Pero hoy no hay gimnasios de esos, hoy no, no. Yo les llamo la Universidad del Culturismo porque es que entrabas allí y olías a entrenamiento. Hacías entrenamiento. Y tenía a Juan Antonio y tenía tres o cuatro más, ha sido campeones regionales allí, que, que no tenían la entusiasmo a lo mejor de él, pero que entrenaban también porque se metían en el engranaje. Es como un jugador que se mete en el Madrid y un jugador que se mete en un equipo chichainabo. Al final, como valgas un poco, te arrastran por allí. El que entraba se metía en la cadena. Pero hoy en día los gimnasios entras allí, da pena. De verdad que yo no sé los que irás tú, pero la mayoría dan pena. Claro, poco a Dan poco pena. sitios quedan. Lo que bueno, están habiendo gimnasios nuevos que están mejorando. Llevan 2 o 3 años habiendo gimnasios nuevos que menos mal que están abriendo un poquito más ya es eso de entrenar un poquito mejor, con mejores maquinarias, que ya no solo todo el mundo al mogollón y como dices tú con los móviles y distracciones. Menos mal que están habiendo más centros y ahora hay más variedad y eso. Pasa claro, Y si como por un gimnasio de circunstancias, como un gimnasio de barrio, pues se ha perdido eso. Gimnasio de barrio, y todo el si, mundo todo el mundo se conocía, todo el mundo se ayudaba, se tuviera la eh, que se tuviera, y era una familia. Pero eso se ha perdido. hasta los alumnos mismos han llegado gente nueva y me venían a lo mejor a preguntar, a lo mejor llevaban 2 días o tres, y los otros mismos le decían, espérate que acabe la serie, y cuando acabe la serie le preguntas. Porque si le preguntas durante la serie no te garantizo el resultado. Entonces, los mismos alumnos míos le decían, espérate que está acabando la serie. Cuando acabe le pregunta que te lo explicará. Eh, el respeto al entrenamiento. Que lo que se ha perdido es el respeto al entrenamiento. Es decir, cuando uno está entrenando es como cuando un sacerdote está haciendo la misa. No vas a interrumpir y decir, es que, oye, mañana vamos a almorzar o no vamos a almorzar. Hay que esperar que la gente acabe de entrenar y entonces preguntarle. Hay que estar pendiente de no molestar al resto del personal quedándote en un aparato con el móvil allí mandando mensajitos o mirando el TikTok en vez de dejarle para que la gente use el aparato y no pierda la seguida con el entrenamiento. En realidad eso es el respeto y claro, el problema es que lo hemos perdido no solo en el culturismo, se ha perdido muchísimas cosas el respeto que antiguamente pues no pasaba eso. Es decir, podía pasar en un caso aislado, pero en términos generales la gente era respetuosa con ello. Entonces vamos a tratar de planificar, hacer un resumen para planificar programas sucesivos. Entonces vamos a hacer una primera parte después de haber hablado un poquito de quién es Eduardo La Asunción, fuera del culturismo también, que vengo de la natación y que, bueno, tengo la satisfacción después de viejo que la modestia hay que Bueno, dejarla pues a un lado. aparte de la natación, que ha sido un buen bombero. Por O sea, que la supuesto. gente que se quiere poner en forma física para los cuerpos de seguridad del Estado, tú eres un gran ejemplo para eso Sí. también. O sea, que ya no solo para la gente del culturismo, sino la gente que quiere buscar una forma física, tanto sea para eh, para, para los bomberos, las policías locales, Policía Nacional, todo, sino para gente que se quiera poner en forma. O sea, que sirve tanto como un competidor como una persona que empiece. Es que eres experiencia viva. Claro, con aquella época me acuerdo yo que primero que creían que iba a caer en los 1000 metros, porque los 1000 metros los ponían fuertes, pero al final acabé ganando la serie y siendo una de las mejores marcas. Porque como venía de la natación, del péntalo moderno, a pesar de que pesaba 20 kilos más, pues me preparé una semana rodando, después del entrenamiento de pierna y de arriba, yo siempre estaba rodando un mes y en las oposiciones pues metí un marcón también en los 1000 metros
y para arriba. Y luego cuando venían había cachondeo porque al principio de entrar de jovencillo me decían que viene un periodista y tal a tomar unas mesas. Súbete al gimnasio que lo mandaremos para arriba. Y yo, hostia, digo, me mandáis a mí acá el super bombero a que haga el entrenamiento y lo vean entrenando arriba, ¿no? Porque en aquella época había gente fuerte, pero no tanta como ahora. Hombre, más fuertes no están algunos ahora, pero en términos generales el estado físico es mejor el de ahora que el de los 80, de hace 40 años. ¿Eh? Es decir, que por lo menos los chavales están en una forma física mejor que entonces. Pero bueno, en natación tuve que fui campeón internacional en aguas abiertas. Es decir, los 15 kilómetros y medio del Ebro, 2 años segundo, y al tercero me di la satisfacción de ganarle a los dos que me habían ganado los años anteriores. Y luego en la bajada internacional, en la Caprinápolis, que era donde se hacía el campeonato del mundo regularmente, batió el récord español y eran desde la isla de Capri a la bahía de Nápoles, 18 millas marinas, unos 33 kilómetros. Entonces empecé a tocar las pesas para ganar el mundial de natación de aguas abiertas. Pero mira, ya me quedé aquí. Usaba la natación como cardio y como en verano. Y fui dejando poco a poco pues la natación. Luego, pues como en el país de los... No, pues tampoco está bien decir eso, el país de los ciegos, el tuerto pues el rey, sino que tenía un compañero de gimnasio, un primero socio, el gran Eduardo Hernández, que era un bruto en Que, powerlifting, que y encima lo entonces convenciste para competir en culturismo. y también le ayudé con el campeonato de culturismo, con el regional, y él se contagió también ¿Te para acuerdas, competir. te acuerdas cuando, cuando hicimos la entrevista que te dije, no sé si había competido con él? No fue con él con quien competí en pie de banca, fue con su hermano. Ah, con Con su Felipe. hermano competí en el año 96 en el Campeonato Con de España en pie de Felipe. banca. Felipe, sí, Felipe, que era un peso inferior, sí. Pues Eduardo, claro, cuando en el gimnasio, pues me arrastró, hay una competición de powerlifting que fue con él, y dice, ¿y por qué no compites en la de 100 por general? Como entrenaba yo los básicos en invierno, pues vale, ahí me enganchó de que de segundo. Y luego ya cuando ya pasaron años, que él tenía el gimnasio en Paterna, yo lo tenía aquí, hubo el Campeonato de España en Valencia. Y digo, pues si es en Valencia, y eso que tiene una lesión en el press de banca, pero como era superior en el press, digo, bueno, si hago lo mismo en sentadilla y en peso muerto, me puedo llevar el campeonato. Fui y me llevé un campeonato de España de 100 kilos. Pero, es decir, que si había que hacer fuerza, se hace en invierno, que era muy bueno para el culturismo básico. Y si hay que demostrar algo, se demuestra en una competición. No se demuestra en el gimnasio haciendo tonterías o poniendo, como ponían en la revista, yo tiro no sé qué en banca y en sentadilla. Y decía, bueno, este maricón, ¿cómo va a tirar eso? Es decir, que a la gente le gusta dar mucho dar a la lengua en aquella época. Bueno, y claro, luego más por el culturismo, pero bueno, he estado en tres deportes y tengo la satisfacción de que he sido campeón en tres deportes a nivel nacional e internacional en dos. Bueno, pues vamos a ver si en los próximos programas planificamos esto y hacer una primera eh, fase del programa en la que vamos a hablar un poquito de entreno y de nutrición y algo de suplementación y lo que rueda alrededor de ello con el descanso. Luego, una segunda parte en la que podemos invitar a algunos de los buenos culturistas para que sean ellos los que intercambien a lo mejor opiniones conmigo, ¿eh? Podamos discutir un rato de buena manera y, y encima la gente tener el aliciente de escuchar otra persona que puede tener, decir, oye Eduardo, ¿y esto por qué se hacía así y así en aquella época? Oye Eduardo, ¿y esto? Es decir, que podemos siempre invitar a alguno que puede, simplemente puede haber gente de 50 años que ya tienen 20 y pico más, menos que yo, y gente que tenga 30 o tenga menos, y prácticamente son hijos de gente, a lo mejor algunos, de que han competido conmigo. Porque teóricamente José María Forte ha competido más años, pero yo he competido a veces hasta con hijos. Primero competía con el padre y luego con el hijo, A ver porque si un día suele también pasar. te consigo también.
que una charla muy chula que con Jocha. Estaría genial también. Sí. Que tenéis un montón de cosas en común, sobre todo ese campeonato de España 1987, que levantasteis al público de... Uf. Hicisteis un show que hoy en día no se ve. Esos shows No. no se ven, no se ven, no se ven. Marcasteis historia. José y yo llevamos una pica entonces de cuidado. Apareció el chavalín que tenía 7, 8 años menos que yo, apareció y digo, ¿dónde ha salido este bicho? Me va a tocar las narices. Porque claro, yo gané bien el Olimpia con puntuación perfecta ese año, gané el Mediterráneo y entonces mi idea era tratar de intentar el Mundial de Suecia en el semipesado. Entonces, claro, bajar al semipesado. Yo estaría con José estaría con 91, 92, 93. Y digo, en el campeonato de ese trataré de estar con 89 pelados en el... Entonces, claro, el punto que yo podía haber conseguido, también fue culpa mía, me costaba cogerlo, pero yo me quedé un poquito en puertas de coger el máximo. Y José venía fino, fino. Pero que pedisteis un espectáculo. En el 85. Y luego en el 87 ya fue un mano a mano entre los dos Ese, ese, ese por ir al Mundial. Ese fue, el 87 fue 87. espectacular. Es que ese duelo entre los dos, o sea, aparte que lo disfrutabais el, uno contra otro, transmitíais, es que eso no hoy en día no se transmite eso, y vosotros lo transmitíais. Esa pasión encima del escenario, es que, es que no se puede contar, es que hay que ver las imágenes para Y, verla, lo y transmitíais. como yo le dije a Salvador, digo, ¿qué pasa? ¿Que no hay nivel en los pesados? Digo, Jocha ha quedado cuarto en el Mundial. En el 87, Jocha quedó cuarto en el Mundial de los pesados. Y eso se lo dije mm, cuando íbamos hacia la Copa de Portugal o internacional, se lo dije. Digo, yo competí con él, digo, podía haber ganado uno o podía haber ganado al otro, pero él ha quedado al cuarto, el nivel de los pesados era bueno. Entonces, ¿qué esa manía de no llevarnos a los pesados a los campeonatos internacionales? Digo, También pasó, además, también pasó en el 97 con Marco Chacón, también lo dejaron en casa también. Pasó lo mismo. además digo, en el 87, si hubierais, mi idea no era competir en el pesado en el mundial, era competir en el pesado ligero, para intentarlo, que entonces el pesado ligero lo ganó el checo este brutal, que luego se veía tremendo en profesionales, ¿En la que Liga luego ganó Mujer? el pesado el año siguiente, en el 88, en Australia. ¿Sabes que Pavel, Ah, vale, el Jauregui, sí. ¿eh? Entonces yo pensaba en el pesado Salía muy ligero. seco, salía muy seco, muy seco, muy seco. Como profesional fue muy bueno, no era Uf. cuan- Y cuando tenía ya unos cerca de 40 estaba rojo, duro. A mí un culturista que me gustaba, el punto que cogió ya con 30 y tantos años era terrible, pero es que no lo terrible. soltó, pero es que no lo soltó en toda la carrera, ¿eh? No lo soltó en toda la carrera. Era su baza. Y entonces yo pensaba allí competir en el pesado ligero, digo, "Pues no hay nivel". Digo, Jocha ha quedado cuarto. Y si hubiera ido yo, pues podía haber quedado alrededor del puesto de él. O por el de él. Digo, y aparte no pensaba competir en eso, pensaba competir en el semipesado. Y de hecho en el semipesado me sacó la plaza, una de las cosas buenas que ha hecho Rafael, me sacó la plaza, pero las desgracias nunca me ha pasado. Se ve que en un servicio 2 o 3 días antes en el parque de bomberos me mojé y me enfrié. Claro, bajó de defensas en cara competición y cogí un tabardillo de 3 pares de cojones. Y entonces me tumbé en la cama al llegar al hotel y no pude ni cargar ni tomar nada más que frenador. Entonces yo pensaba que no daría 90 kilos y daba 87. Claro, al día siguiente, que no me ha pasado en la vida, cuando estaban comparando para la final, va a pasar a la final, yo me caía. Tuve que levantar el brazo, irme detrás, que no me ha pasado en la vida, y tumbarme porque me caía. Y aún así todo llevaba una forma muy buena, pero claro, Ya. no era la idónea, porque aquí en el campeonato, yo creo que en el semipesado, no te digo que, pero intentar estar entre los 3 primeros, yo creo que hubiera sido muy, muy factible si las cosas hubieran evolucionado. Igual que Jocha quedó cuarto, podría haber quedado entre los primeros en el pesado.
Pero bueno, son circunstancias de la vida, no me ha vuelto a pasar jamás en la vida, porque ya has visto que subo a la plataforma y me pongo a posar y posar y posar, y al final dices, "Este tío está loco". ¿Eh? Pero en aquella me fallaron las fuerzas, ¿eh? Llegaba un momento que hacía así y digo, tengo que aguantar aquí, pero me caía, me caía. Y digo, claro, normal. Dieta estricta, el, 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 el fiebre que llevo y sin cargar 2 días, pues el cuerpo hay veces que te dice, hasta aquí he llegado. Bueno, pues vamos a tratar de hacer una clase sobre nutrición, entreno y, y descanso y algo de suplementación, hablando siempre con cabeza de suplementación. No vamos a negar las ayudas, no vamos a ser natural ni antinatural, simplemente hay que ayudarse del progreso y de la civilización. Y lo cual no quiere decir que las ayudas sean malas. Los ciclistas no podrían subir el Tourmalet como se subían hace 80 años a base de parar en un bar, tomarse una Coca-Cola y un bocadillo de blanco y negro. Es decir, llevan una alimentación muy sofisticada. Pues lógicamente en el culturismo habrá que llevar una alimentación muy sofisticada, pero habrá que usar la cabeza. Y la gente hoy en día estará viendo casos de verdad. Y hablaremos un poquito de lo de qué ha generado la competición, porque llega un momento que esas sequedades tan extremas es lo más insano que hay en el culturismo. A veces lo insano no es el tamaño que tiene un individuo, lo que ha tratado para conseguir eso, lo que ha tomado, sino que el problema es lo que se usa para llegar a esos niveles de deshidratación, de grasa mínima, 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 y sobre todo con mujeres con unas calidades que dices que no tienen piel y acaban sin regla, acaban sin... A mí no vale la pena el riesgo que están corriendo muchos, gana un trofeo mm, por eso. Entonces, el problema está que a mí tampoco me gustan excesivamente los físicos muy secos. Me gustan un físico proporcionado, simétrico, con separación muscular, pero no excesivamente seco que parezca un cadáver. Pero bueno, así están puntuando los jueces y lógicamente pues arrastran a ese tipo de puntuación, como las mujeres. Entonces tratar de enfocarlo como culturismo sano y si usted quiere competir, bueno, cada uno que juegue y ponga la balanza si vale la pena o no vale la pena. Pero para tratar de llegar al accidente que hemos hablado antes, tiene que tener un físico grande, proporcionado, simétrico y con calidad. Y luego ya llegaremos a esos puntos de extremos que exigen hoy para poder ganar una competición, si tú crees que es conveniente. Pero primero hay que hacer el físico, porque lo demás es cuestión del final, es cuestión de la guinda del pastel. Pero primero hay que hacer el pastel, que el pastel sea apetitoso y luego ya pondremos la guinda. Entonces, tratar de enfocar el culturismo para uno, el culturismo para ser el más grande, el más proporcionado, el más fuerte pero y con salud. Y luego ya veremos si es necesario competir o no competir. Porque al final hoy en día había que hacer un poco más aún como hacía Ángel Illescas, que competía a lo mejor cada 2 años. Es decir, hoy a veces es para salir de tarde en tarde, porque al organismo lo sometemos a un extremo tremendo. Uno puede estar en forma de exhibición si tiene un buen físico, simétrico, proporcionado, además, siempre. No tienes por qué estar con exceso de grasa, pero la sequedad que se exige para competición exige un sacrificio y un riesgo que a veces no deberíamos correr. Luego, después de darla a eso, podemos, lo que te he dicho antes, es decir, que invites tú que tienes relación con todos, a alguno de los culturistas buenos, bien sea de hace 20 años, de 30 o de 40. ¿Eh? Por cierto, el otro día Sento subí una foto contigo. Bien. Sento Lombrada. Subí una foto contigo. ¿Sí? Sí, sí, lo subí el otro día al Facebook. Digo, mira, le dije a Sento, digo, ¿cuánto lo verás en YouTube? Sento muchas veces comenta que cuando empezó
muy jovencito, en los 90, que, que tenía un buen ambiente ahí en Valencia, gracias a que estabas tú, estaba Beitia, y había un ambiente muy chulo para empezar, para motivarse. Y él empezó entrenando en el gimnasio de un alumno mío, que es bombero también, pues está jubilado ahora, estaba de suboficial, que jubiló de suboficial, que era Pedro Canales, que tenía el gimnasio en Cuart de Poblet. Y Sí, entonces, después del Campeonato del Mundo Máster, fui ahí a darle, a hacer un entrenamiento y darles una charla y tal. Y entonces, entonces sería un jovencito, porque era el año 2001, hace 24 años, pues yo creo que ahora él está sobre los 45. un poquito menos, 42, 43 me parece que está. Pues, pues 20 años, 19, 20 años tenía. Él y Calderón, que también entrenaba allí con Pedro Canales. Entrenaba, que son los dos habían ido a la escuela con la hija de Canales, que entrenaba allí también, con la hija de Pedro, sí, de Cuart de Poblet. Sí, sacaron una plantilla buena, un menudo dos bichos le salieron, Sí, sí. el Calderón. Pero claro, Pedro también, el que estuvo muchos años conmigo, desde que yo entré en bomberos, él venía al gimnasio a entrenar y, y no es que haya competido nunca, ha estado directivo en la AEF y tal, organizando competiciones, pero tenía conocimientos, tenía todo, un chaval muy inteligente y con muchos conocimientos. Y entonces él, pues a los chavales les transmitió lo que él había aprendido. Y como los dos tenían ganas, pues empezaron a subir para arriba. Con tiempo, que es lo que hoy en día falta, tiempo. Pero es lo que estamos hablando, de que hay gente, claro, esto ya son gente como Calderón y él, de 40 y algo, cerca de los 45, los dos, porque Calderón también estará con 43 o por ahí. Sí, 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 son más o menos de la misma quinta. Son de la misma, yo los he visto competir juntos. Al principio te había un poco de pica, normal, porque a ver, 2005, pues sí, hace casi 20 años han competido, alrededor de hace 20 años han competido juntos los dos. Y el uno iba como va siempre Sento, que parece que no puedas arañarle, que sea piedra, y el otro con todo el tamaño que tenía ya el búfalo, y la espalda esa que llevaba. Mira, los dos han empezado juntos y los dos están pegándose allí trompazos. Y luego, pues mira, con el invitado a hacer un eso, y si tú tienes alguna noticia como comunicador para darla en el programa, pues siempre viene bien alguna noticia buena darla. ¿Eh? Bien, bien. Pues Pues yo mira, creo que para hacer la presentación ya va bien y ya empezamos ya iremos avisando y empezando. vale, pues muchísimas, muchísimas gracias. Este primer programa, presentación, que está muy chulo, ha contado un montón de cosas chulísimas. Me lo he pasado pipa. Hombre, gracias también a ti porque tú En eres mi un mundillo. comunicador que puede ayudarme a mí a sacar lo que tengo dentro cara a la gente. Y si, como hemos hablado, esto sirve de motivación para uno, ya vale la pena. Pero si sirve de motivación para más gente y para adquirir conocimientos, aquel que quiere aprender y adquirir conocimientos, no aquel que quiere que le digan, mira, métete en esta cajita y haz esto que te voy a decir, punto. Y ahora tomas agua con limón, y ahora tomas agua con ajo. No, el que de verdad quiere aprender, el que quiere aprender a ser un buen culturista, y aprender a ser entrenador, aprender a conocer su cuerpo. Si tú aprendes a conocer tu cuerpo le haces progresar. Si tú no sabes cómo funciona tu cuerpo, lo único que haces es gilipolleces, que es lo que están haciendo la gente normalmente ahora. Pues, Bueno, nada, pues muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Dale me gusta, que llegue más gente, que tenemos aquí un profesor que vamos, esto vale oro, ¿eh? Esto vale oro. Esto antiguamente se pagaba, ¿eh? Los seminarios se pagaban y los tenéis aquí, lo tenéis aquí. Y bueno, y a veces a cuentagotas nos daban información en las revistas. Que leíamos y nos daban alguna información, pero aquí tenéis toda la información. Y si queréis hacer alguna pregunta, lo que sea, en comentarios, preguntad en eso. los próximos programas. Y a ti que te hagan programas, tú seleccionas las preguntas que sean lógicas y sean con eso, y les contestamos. Pues venga, pues un abrazo muy grande.
Igualmente, Alex. Hasta luego. A ver, saludos. Las lecciones de Eduardo de la Asunción.